Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, nos vamos acomodando. Hoy tuvimos mucha información, nos queremos relajar un poquito, queremos ponernos creativos, creativas, lectores y lectoras de otra cosa que no sean noticias, que ya estuvimos desde muy tempranito, muy informadas. Para eso viene nuestra compañeraza Roxy Diauro a traernos hoy compu, libro, todo se tiene, así que estamos expectantes. ¿Cómo va, Roxy? Bien, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal, Sofi? Bueno, Facu, horas hace que te vi. Horas, sí. Porque estuvo operando. Ya casi que está para que se pongan un colchoncito y los en la radio. Y se queden hasta el miércoles. Sí, estuvo operando, reemplazando a Larita, así que bueno. En realidad el bodegón del encuentro es para financiar el colchón. El colchón, el somier, sí. Bien. Bueno, me encanta que lo tomen como un recreo. La columna sobre literatura infantil y juvenil creo que es necesaria en este momento porque yo también venía escuchando la radio y bueno, cada día es una noticia que te tira un poco más abajo, pero venimos acá desde el chiringuito a levantar un poquito los ánimos, sobre todo con una propuesta local. Tuve la oportunidad de estar charlando con María Eugenia Costa, que es la vicedirectora de la biblioteca de la UNLP, nuestra querida biblioteca que queda acá en la plaza, alrededor de Plaza Rocha, para quienes no conocen, pegadita a la Facultad de Artes. De Artes, sí. Bien. ¿Por qué? Porque resulta que en febrero se inauguró la sala infantil, que es una cosa importantísima y que es algo que mucha gente de la ciudad todavía no sabe. Y en el marco de la sala infantil que se inaugura en la biblioteca de la UNLP, también están implementando un montón de acciones para acercar a lectores pequeños a la biblioteca con distintas actividades, sobre todo en este mes que es el mes de las infancias. Sí. Así que estuvimos charlando con ella y primero nos contó un poquitito la historia de cómo es que surge tener en la biblioteca pública de la UNLP una sala de lectura infantil y después vamos a hablar de otras cositas que vamos a invitar a la oyentada y a la oyentadita que se acerquen porque hay una muestra zarpada que no se pueden perder. Así que si te parece, Manu, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que le hice a María Eugenia Costa, vicedirectora de la biblioteca de la UNLP. ¿Qué fue lo que impulsó que creáramos la sala infantil? Bueno, a decir verdad, en la biblioteca ya existía un sector destinado al público infantil, pero se encontraba en un sitio inadecuado. Era un lugar de paso hacia otra sala que actualmente está ocupada por una sala parlante y que en ese momento estaba destinada a estudiantes secundarios. Todos los libros infantiles que teníamos llegaron en su momento en carácter de donación y realmente no había una clara política de gestión y desarrollo de la colección. Tampoco se planteaban estrategias de promoción lectora, ni había actividades de extensión comunitaria. Por eso, decidimos destinar los recursos que teníamos a la compra de nuevos libros para las infancias, de diversos géneros y formatos, especialmente ediciones independientes argentinas. Estas adquisiciones se realizaron tanto en el 2023 como en el 2024. A principios de este año, recién pudimos inaugurar la nueva sala infantil y ambientamos este espacio de encuentro con algunos sillones, alfombras con almohadones y libros que están al alcance de la mano para que puedan ser leídos tanto en la sala o se los lleven a la casa en préstamo. De acuerdo con nuestros objetivos, vamos viendo cómo día a día va creciendo el número de lectores, ya sean niñes con sus familias u otras personas usuarias que se acercan a nuestra biblioteca, que cabe señalar que es pública, gratuita e inclusiva. Para quienes nos están viendo por el canal de YouTube de Radio Estación Sur, ahí van a estar viendo unas imágenes que, como bien comentaba María Eugenia, está acondicionada esta piecita, esta sala para la lectura infantil. ¿Verdad? Hermoso lugar se lo ve. Sí, hermoso lugar y aparte, bueno, me parece muy... Tiene una experiencia además lo que nos cuenta. No, me parece muy importante también pensar, bueno, tenemos estos libros, fueron libros donados, pero
este material tiene que tener un criterio también, ¿no? Me parece que está muy bueno ese comentario, porque ese comentario habla precisamente de la importancia que se le está dando en todos los ámbitos a la literatura infantil y juvenil, que no es un amontonamiento de cuentos ahí, al tuntún, a la que te criaste, sino acondicionar el espacio fundamental, que los libros estén al alcance de las infancias, que sea un lugar que invite a que se queden a leer, pero aparte también pensar, bueno, a ver con qué criterio vamos a tener estos libros, de qué forma los vamos a presentar. Y bueno, un poco en sintonía con ese criterio que tiene la sala infantil, también son todas las actividades que están desarrollando y que están acompañando la difusión precisamente de este nuevo espacio. Una de esas actividades a las que quiero invitar especialmente es una muestra que se está realizando que se llama Había una vez un sinfín de caperucitas. Esta muestra, con características similares, se realizó hace unos cuantos años, en 18 y 71, en la Biblioteca La Chicharra. Es la colección privada de Ana Omelusic, que no es nada más ni nada menos que la librera del sector infantil de la librería Atenea, la que queda en Diagonal 80. Es una coleccionista zarpada que se dedica precisamente a coleccionar caperucitas de todo el mundo y todo tipo de versiones, y no es la primera vez que, con mucha generosidad, abre su colección y la presta a distintos ámbitos para que la gente la pueda recorrer, para que la pueda conocer. En este momento, en el mes de las infancias, la biblioteca de la UNLP está haciendo precisamente esta muestra y bueno, es muy interesante lo que nos contó también María Eugenia Costa, particularmente sobre el criterio que tuvieron para la curaduría de esta muestra. Así que escuchemos la segunda parte de la entrevista. En primer lugar, es necesario aclarar que los ejemplares de la muestra Había una vez un sinfín de caperucitas forman parte de la vasta colección particular de Ana Omelusic, que es una artista platense, bibliófila y librera, que colaboró con nosotros en el armado de esta exposición. Si bien partimos de algunas adaptaciones del cuento de Caperucita Roja traducidas al español o en otros idiomas, inglés, italiano, estas ediciones toman los textos clásicos de Perrault o de los hermanos Grimm, la muestra fundamentalmente está centrada en las reescrituras contemporáneas que plantean hibridaciones de géneros y desplazamientos de roles. Por ejemplo, reunimos caperucitas que cuestionan los estereotipos acerca de la femineidad y relaciones de poder, o agrupamos reversiones donde el protagonista, en vez de ser Caperucita, es el lobo. También consideramos un conjunto heterogéneo de ediciones nacionales, donde está la Caperucita del noroeste argentino, Caperucita latinoamericana y muchas versiones de autores y autoras argentinos. Algunos de estos cuentos son recreados con ilustraciones poco convencionales o vanguardistas, si bien hay ilustraciones más tradicionales. Quiero destacar que en las vitrinas centrales revalorizamos la atracción que provocan los distintos formatos de los libros. Por eso exhibimos álbumes sin palabras, carruseles, acordeones, troquelados, libros con solapas y piezas móviles, desplegables o pop-up e historietas. Nos interesa en esta muestra exhibir la variedad de la colección de Ana, pero también que estas ediciones dialogan con los ejemplares que se encuentran en nuestra sala juvenil y que también tiene una muestra complementaria de clásicos infantiles. Por eso nos parece interesante que la muestra tenga también una participación de toda la comunidad y que vengan a la pública a recorrerla. Me encanta, como muchísimas gracias. Primero le quiero dar las gracias. Es espectacular. Es espectacular la propuesta. Qué tentador. Aparte, lo vendemos perfecto. Sofi, que levanta las banderas del feminismo siempre, así con la cabecita, sí, a todo lo que decía María Eugenia, a la que le quiero agradecer particularmente porque, bueno, a través de una amiga que es Flor Bossier, que también trabaja en la biblioteca de la UNLP, conseguí su contacto y apenas le escribí, enseguida me contestó, me mandó un montón de material, muy, muy generosa. Y bueno, quienes estamos haciendo producción a veces sabemos que no es siempre de la misma
misma forma la recepción, a pesar de que uno está tratando de difundir las actividades, así que se lo agradezco particularmente. Me interesa mucho esto último que ella comentaba, que era un poquito lo de las reescrituras, porque voy a hacer una historia muy breve, pero como para que del otro lado se ubiquen y sepan a ver por qué le dedicamos tanto tiempo y por qué se le dedica tanto interés a una historia como Caperucita Roja. Ustedes saben que el primero que toma del repertorio popular, de la oralidad del cuento, es en el siglo XVII Perrault. Él es el que somete cierto control ideológico y moral a la historia que se difundía de forma oral, ¿no? Era, digamos, que su versión era conveniente a la sociedad de la época porque él trabajaba para la corte de Luis XIV. Entonces, la versión oral, donde el lobo disfrazado de abuela invita a la niña a consumir carne y sangre perteneciente a la anciana que recién acaba de descuartizar, digamos como que no era una historia que él podía estar contando en la corte. No pasaría los filtros de Disney. Claro, era tremenda la historia original de la oralidad, ¿no? Tremebunda, tenebrosa, súper fuerte, precisamente para generar miedo. Y él produce entonces ese primer control, esa primera mutación de la historia. Otra cosa que tengo que decir es que obviamente no surgen inicialmente estas historias para el público infantil, teniendo en cuenta que la idea de infancia no existía en aquella época, ¿no? Partamos de esa base, ¿no? Después lo que hacen los hermanos Grimm es una reelaboración de la historia de Perrault. Y el cuento es suavizado nuevamente y ellos más o menos en 1812, son casi 115 años después de la versión de Perrault, lo que hacen es añadirle el final feliz, que es el final que más todos recordamos. Claro. ¿Cuál es? El del leñador que llega. El del leñador o cazador, según las versiones, ¿no? Que salva a la niña, la salva, que mata al lobo, que le saca del vientre del lobo a la Caperucita viva, no sabemos cómo. Bueno, ¿vivo? Algunos dicen que esa figura del cazador es introducida en Alemania, ya que en Francia solo los nobles practicaban la caza, ¿sí? Y se adapta este cuento al contexto cultural de la época, aunque igual nos parece tremendo, ¿no? Se distancia un poquito la versión de los hermanos Grimm de esos cuentos de advertencia y asumen una nueva función, que es acorde con el nuevo clima pedagógico, onda, hacele caso a tus padres, y te va a ir bien en la vida, no seas desobediente, ¿no? Bueno, ahora yo digo, ¿por qué estos cuentos se vuelven a reescribir una y otra vez? ¿Por qué los cuentos clásicos se reescriben una y otra vez? La reescritura se sustenta en algunos aspectos. Tiene que ver con el conocimiento de un texto que se reinterpreta. O sea, si yo digo Caperucita, ustedes saben más o menos de qué trata. Claro. Bueno, eso es una condición sine qua non. O sea, debe existir una serie de elementos reconocibles, una línea argumental, un personaje, un leitmotiv en común con el cuento original, y entonces la reescritura permite reconocerlo. Pero al reconocerlo, también te das cuenta de las diferencias evidentes que tiene la reescritura. Y ahí es donde está la gracia. Porque ella estaba comentando, por ejemplo, libros donde, no sé, donde el protagonista, la víctima, por ejemplo, sería el lobo, ¿no? O donde es una Caperucita que no cumple con esas labores de tener que ir, ella a atender a la abuela enferma, hay como un cambio de roles. O un Caperucito también, ¿por qué también, no? Sí. Hay una versión de un Caperucito que es no me acuerdo ahora bien, me lo tiraste así y me vino la imagen, es un adolescente con un buzo y una capucha roja en una ciudad. Cambian los ámbitos, pero bueno, todo eso funciona y tiene gracia, por supuesto, si vos... Porque conocemos la historia tradicional. O sea, la reescritura tiene que basarse en un cuento clásico conocido que tenga todos esos elementos que nosotros entendamos y conozcamos, y a partir de eso yo entender cuál es el juego que se está haciendo con la reescritura. Y para terminar con esta columna de hoy, puedo traer
caperucitas durante todo el año. Sí, podemos hacer el año de la caperucita. El año de la caperucita puedo traer, pero traje uno nada más, que hace poco me lo prestó una gran amiga, que es Julia Martínez, a la que le mando un beso muy grande, que también es bibliotecaria, coleccionista, que tiene una colección que ella muy generosamente comparte conmigo. Ella es la bibliotecaria del Museo de Arte Contemporáneo, que está funcionando en el pasaje de Dardo Rocha. Hay una biblioteca. A pesar de que la persiana está rota, desde gestión tras gestión tras gestión, y desde la calle no se ve, adentro está encerradita Julia Martínez con una biblioteca que hay en el pasaje Dardo Rocha que funciona, que es la biblioteca del Macla. Impresionante material que tienen, ¿sí? Por si alguien quiere conocerla. Ella me ha prestado de su colección una versión de Caperucita Roja de Gabriela Mistral. ¡Ay, qué lindo! Sí. Un libro precioso con ilustraciones de Paloma Valdivia y un comentario crítico de un gran estudioso de literatura infantil y juvenil, que es Manuel Peña Muñoz, que está realmente muy interesante. Este es un libro de editorial Amanauta, tapa dura. Dura, sí, y unas ilustraciones bellísimas. Realmente, me encanta que hayan elegido a Paloma Valdivia, ilustradora chilena, precisamente para ilustrar esta caperucita en versión de Gabriela Mistral. Ay, también qué bellos dibujos. La gran poeta chilena. Sí, tiene una limitación de paleta. La propuesta de ilustración de Paloma Valdivia, donde por supuesto predomina el color rojo en la caperucita, y el lobo es una figura trabajada con muchas texturas y en color negro, y después el bosque es un bosque, yo diría, frío, porque es una paleta más bien de celeste, sí, azules, de grises, de azules. Un bosque patagónico. También hay algunas imágenes que tienen una paleta en colores siena. Paloma Valdivia trabaja mucho con sellos, con impresiones, con texturas, con collage. Acompañan increíblemente bien estas ilustraciones el texto de Gabriela Mistral, sobre el cual ahora me quiero detener. Yo le compartí a Adrián, no sé si él tiene para poder compartirlo también en el momento en el que hablo, aquellos que tienen la posibilidad de ver esta columna por el canal de YouTube, hay un video con animación de estas mismas ilustraciones de Paloma Valdivia. ¿Qué hace Gabriela Mistral? Bueno, Gabriela Mistral elige no la versión de los hermanos Grimm, sino que elige trabajar con la versión de Perrault. Ah, bien, se fue a las raíces. Se fue a las raíces, sí, se fue a las raíces y plantea el cuento en formato de verso. Por supuesto, ella, una gran poeta, lo hace en formato de verso. Interesantes cuestiones que tiene, por ejemplo, existen expresiones y palabras propias del léxico chileno. Por ejemplo, hay una parte donde dice: Caperucita le lleva a su abuela un pucherito suave que se derrite en jugo, ¿no? Ahí ya nos estamos corriendo hacia otra geografía, hacia otra cultura, hacia otra forma de ser. Mistral no quiso la versión suavizada de los hermanos Grimm, en el que la niña vive al final, sino que ella elige el final cruento de Perrault, donde Caperucita muere. Sí, mientras Perrault lo resuelve rápidamente, porque en el cuento original, yo estoy leyendo porque si no, no voy a ser precisa y quiero leer las frases exactas, ¿no? En el cuento de Perrault, la escena final tiene una única oración, que dice: el malvado lobo arrojóse sobre Caperucita Roja y se la comió. Listo. Así termina el cuento como de fue. Perrault. Claro. Después viene toda la adaptación de los Grimm, donde aparece el cazador o el leñador, la salvación. Pero Gabriela Mistral dice no. Ella le dedica más tiempo a ese final. Le dedica la última estrofa del libro. Acuérdense que la versión de ella es en versos. Y dice lo siguiente. Escuchen esto porque es muy impresionante. Dice: ha arrollado la bestia bajo sus pelos ásperos el cuerpecito trémulo, suave como un vellón, y ha molido las carnes y ha molido los huesos, y ha exprimido como una cereza el corazón. Ese es el final tremendo
que elige Gabriela Mistral para esta versión. Ella se detiene en el asesinato y hace una narración precisamente donde contrasta todos estos elementos que hablan de la niña suave como un vellón con la bestialidad del lobo, ¿no? Bestia, pelos ásperos, y sobre todo se detiene en la violencia del acto. El lobo no se limita a devorar a Caperucita, sino que la destroza y le exprime el cuerpo. Hay mucho análisis feminista, sí, por supuesto, sobre esta versión de Caperucita de Gabriela Mistral. ¿Por qué? Porque en solo 4 versos Gabriela Mistral denuncia la violencia que se continúa ejerciendo contra las mujeres y centra su atención no en la inocencia o en la desobediencia de la niña, sino que centra la atención en la violencia del animal y en la brutalidad del acto cometido. Hay, por supuesto, un montón de papers dedicados a la versión de este libro que es realmente muy fuerte, y una apuesta interesantísima también, sí, de parte de la autora, ¿no? Ella extiende al lector una invitación a leer el mundo con unas reglas distintas de las que propone precisamente la tradición patriarcal y convertir un cuento infantil, ¿sí?, también en un espacio de reflexión. La verdad es que quiero comentar algo más porque lo tengo acá, aguántenme un minutito, por favor, porque quiero comentar en qué momento lo hizo, ¿no? Ella escribe entre 1924 y 1928 esta serie de cuentos infantiles versificados inspirada en los célebres cuentos de antaño de Charles Perrault. No hace solamente una versión en verso de Caperucita, sino que también escribe La Cenicienta, La Bella Durmiente del Bosque y Blancanieve en La Casa de los Enanos. Tengo todos los ejemplares que forman parte de esa colección y antes de devolvérselos a Julia Martínez, que seguramente nos está escuchando, le aviso que voy a hacer una columna sobre esa colección porque es realmente una colección muy, muy interesante y me interesa destacar esto. ¿En qué momento ella reversionó en 1924, 1928, de esta manera, con esta mirada, este clásico de la literatura infantil que es Caperucita Roja? Me encantó. Hermoso. Nos manda un mensajito María Eugenia Costa, justamente, dice gracias por difundir las actividades de la Biblioteca Pública de la UNLP. No, gracias a vos. Claro, gracias al laburo que se hace en esa biblioteca y que tantas alegrías nos ha dado y ahora además con este espacio para niños, niñas, adolescentes, infancias, juventudes que se puedan acercar. Aparte una costumbre que no debe perderse, una tradición que creo de las lindas, que es ir a la biblioteca. Total. Me parece que es una experiencia que todo el mundo tiene que pasar alguna vez en su vida, aunque ahora la era digital y los nacidos y nacidas digitales no lo necesiten propiamente dicho, porque pueden buscar información en un montón de lugares. Es una experiencia hermosa que creo que todos tenemos que atravesar, quienes no lo hicieron alguna vez en la vida. Sí, les recomiendo que sigan la Biblioteca Pública de la UNLP en Instagram, porque ellos están publicando constantemente las actividades que se realizan en la sala de lectura infantil. Y yo estuve compartiendo en las historias del Chiringuito próximas actividades para que no se pierda, porque es mucha la información que hay, son muchas las actividades que hay en el mes de las infancias. Les voy a contar hoy, que es miércoles, cuál va a ser la actividad del viernes 16. Va a haber un cuento encuentro, narraciones para chicos y chicas a cargo de María Rosa Bordagaray, Mónica Elicabe Urriol y Elizabeth Beatriz Pintus a las 17:30 horas. Las actividades son siempre abiertas a todo el público sin inscripción previa. La dirección, por si alguien todavía no sabe dónde queda, es Plaza Rocha número 137, ahí justo en 7 y 60. Les recomiendo que sigan a la biblioteca porque se van a enterar de todas las demás actividades que hay, que son hermosísimas, repensadas y son pensadas también en función de esto que vos estás diciendo, Sofi. Son actividades atravesadas por el libro, atravesadas por la lectura, pero donde aparece el cuerpo, donde aparece la espacialidad, donde aparece ese momento de dejamos las pantallas, dejamos los celulares, tocamos los libros, hacemos unas máscaras. Hay actividades de toda índole, actividades que confluyen también con la plástica, así que les súper recomiendo. Yo hoy a la mañana en las historias de El Chiringuito
en Instagram, que si no lo siguen es el Chiringuito Res, porque es de Radio Estación Sur. Yo también compartí algunas placas que me compartió María Eugenia de próximas actividades para que vayan agendando. Y para ir cerrando, ¿algo más? ¿Alguna consulta No, más? a mí me quedó, pero para desandar después en otro momento, la importancia de reconocer las universidades también como un espacio de donde transitan las infancias también, ¿no? Porque tener una universidad, tener una biblioteca infantil en una universidad es reconocer como universidad que, bueno, esto no es cosa de gente mayor de 18 Pero años. Pero vos fijate que la sala se abre el 1 de febrero del 2024. Así que... ¿cuánto todavía nos queda por recorrer? ¿Cuánto nos queda por recorrer? Me encanta que haya sucedido. Me parece fantástico que haya sucedido. Pero antes no. No. Claro, y está buenísimo. Y no era que la necesidad no hubiese existido antes. Claro, pero era como, bueno, es de la universidad es de los adultos y no, porque esos adultos justamente que asisten a la universidad también tienen en sus familias infancias y bueno, está buenísimo. Y fueron infancias algunas claro, también. Sí, totalmente. Y el acercamiento a la universidad es a partir de ahí también. Sí, totalmente. Y como para ir cerrando, traje una canción. Ay, ¿cuál? Una canción que precisamente trabaja también con esta idea de reversionar, de reescribir los cuentos clásicos. Es el Blues de Caperucita, de Mariano Pose, que es un músico de Bariloche, que bueno, muchas veces compartió su música con el Chiringuito. Él escribe una canción donde, bueno, después de tantos siglos, Caperucita se pudrió de usar la caperuza roja y quiere ponerse otra pilcha. Obvio. Quiere usar otros colores. Las modas, ¿viste cómo son? Es muy divertida la letra y bueno, está en sintonía con todo esto que estamos planteando de las reescrituras, así que los dejo con este tema de Mariano Pose. Gracias, Roxy. Nos vemos. Gracias. Ya no se le antoja